noches, amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales. Es para mí un gozo, un ambiente algo fresco, un poquito de ambiente caluroso acá en nuestro hogar, y espero que esa también sea la condición de su propia familia. Un ambiente caluroso, y mejor si es un ambiente especial para poder recibir el consejo de la palabra del día. Estamos los tres un poco tarde, pero trataremos de repetir el tiempo y de poder juntos en este estudio. Y hemos orado, hemos pedido al Señor que sus ojos guíen y dirijan para poder este estudio. Estamos en el Evangelio de Juan, y es interesante cómo el poder estudiar su palabra verso por verso trae a nuestro no pretendemos con este estudio traer nuevas revelaciones. Hoy sucede se es un gran líder trae muchas revelaciones nuevas a la gente. Lo que pasa es que el líder muchas veces, entre comillas, el líder o muchos líderes o pseudo líderes pretenden impactar a su público, pero la razón por la cual lo impactan es porque aprovechan la ignorancia muchas veces de la gente que escucha, de las iglesias que se han acostumbrado a depender de un líder, a depender de una persona con dones, con carisma, pero nosotros estamos dependiendo del conocimiento de la verdad. Hoy escuchaba en la Conferencia Mundial de Liderazgo organizada en Corea, y de la cual Dios me permite estar recibiendo las conferencias en este nuevo sistema, al doctor Park, y él nos hablaba, nos recordaba acerca de que debemos de volver a las Escrituras como lo hizo Martín Lutero en su época. Y fue interesante volver a escuchar un poco de la historia de la iglesia desde los valdenses, desde Pedro Baldo de Francia hasta Martín Lutero y Juan Calvino en la época de los reformadores. Necesitamos, amados hermanos, volver a la palabra. Espero que usted hoy esté en la palabra. Posiblemente usted este estudio lo va a ver en diferido a través de YouTube, porque lo estamos llevando también a través del YouTube. Y quizás usted diga, bueno, yo el día que no escuché el programa en vivo, porque estamos en vivo esta noche para ustedes, se lo perdieron porque estaban en otra cosa. Bueno, yo no tengo ningún problema que usted ande en otra cosa. Sin embargo, sí es mi deber poderlo exhortar y poderlo animar para que todos los martes podamos conectarnos a través de esta red. No sé cuántos ya están conectados, o posiblemente se conectarán en un instante, pero les animo a ustedes para que nos ayuden a difundir el mensaje de la palabra. No hablen de mí, no necesito que hablen de mí, no quiero que hablen de mí, sino más bien que juntos podamos hablar de la palabra, que la podamos estudiar. Y entonces, volviendo al texto, a lo que nos ocupa el día martes, vamos a ir al capítulo 2 del Evangelio de Juan, en donde, después de haber compartido la semana pasada el primer milagro que Jesús ejecuta o sucede o lleva a cabo, aunque no era su deseo según lo que Jesús le dijo a María: ¿por qué me molestas, mujer? Aún no es mi hora, aún no es mi tiempo. Y después de haber estado Jesús en esa boda en la que vimos varios aspectos interesantes a estudiar y a retomar, como también a aplicar, solo voy a retomar uno de ellos. Mencionamos que una de las cosas que los matrimonios deberían o deben de hacer es tener a Jesús en medio de su matrimonio. Aquellos de la boda de Caná, la Biblia no enseña ni quiénes eran.
No sabemos quiénes eran. Seguramente eran muy cercanos, vecinos, conocidos, y invitan a Jesús. Por supuesto, Jesús está todavía en el anonimato del ministerio, en ese anonimato en donde él pedía que de las cosas que él hacía no contaran nada, pero era imposible en aquella época, como debe ser imposible en nuestros días, no contar lo que Jesús hace por nosotros. Si Jesús ha hecho algo por usted, no se lo reserve, no se calle, cuéntelo, porque eso fue lo que sucedió en los días de Jesús. Aun cuando él no quería dar a conocer su nombre o su persona, él mandaba decir, no se lo cuenten a nadie, pero la gente iba y lo contaba. Y por eso es que esta historia de las bodas de Caná se dieron a conocer por el hecho del milagro tremendo que ahí sucedió. ¿Qué milagro? 6 tinajas de 332 litros cada uno de agua convertida en vino, y vino de la mejor calidad, asombra al maestresala. Y luego dice, va con el novio y le dice, es normal que cuando la fiesta va avanzada, el buen vino se vuelve a guardar. Aunque no dice eso, es lo que yo quiero interpretar. Y escuche lo que dije, yo lo quiero entender y interpretar así. No, guardemos un poquito de vino del bueno y saquemos ahora el de menos calidad. Así que se acabó el bueno. Y no hay ni bueno, ni de media, ni de baja calidad. Y ahora Jesús hace este milagro especial. Después de este milagro, la Biblia enseña que después de esta señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él, según Juan, recuérdese que Juan nos presenta el ministerio de Jesús después del bautismo. Y después del bautismo le siguen 4 personas como discípulos. Y ahí dice la Escritura en el verso 11, y sus discípulos creyeron en él. Verso 12, después de esto se fue a Cafarnaúm o a Cafarnaúm, dicen algunas versiones, las versiones Reina Valera, las Américas, NBI, dicen Capernaum. Pero es interesante que la palabra se escribe Cafarnaúm. Y después de esto se fue a Cafarnaúm acompañado de su madre, sus hermanos, no en la fe, sino los hijos que María y José tuvieron después de él. Esto es controversial para la gente que tiene una religión tradicional y oficial de un país. En nuestro medio hay una religión oficial que se llama oficial. Nosotros no pertenecemos a ninguna religión oficial, sino a seguir a Cristo. Y entonces la religión oficial niega que María tuvo más hijos con José. Pero la Escritura nos enseña cosas interesantes acerca de eso. No vamos a hablar de esto, pero aquí viene Jesús, su madre y sus hermanos. La gran pregunta acá sería, no sé si usted se la está haciendo o se la ha hecho, ¿qué pasó con José? José ya no se ve, ya no se escucha, ya no se lee, ya no aparece en el ministerio de Jesús, ni a los 30 cuando le dan el rollo y Jesús aparece en escena ya como un líder a quien muchos van a seguir. Pero ¿qué pasó con José entre los 12 años de Jesús? Que es la última vez que se menciona a José en el ministerio o en la Escritura. Y de 12 a 30, ¿qué pasó? Bueno, tradicionalmente se ha llegado a creer y a decir que José murió en ese lapso. Y ahora María es una mujer viuda. Alguien diría, pero eso no lo dice la Biblia. No, exacto, no lo dice la Escritura. Pero ¿dónde está José? Ya no apareció. Así que incluso hay algunos historiadores que mencionan o también
hacen este argumento o esta suposición de él murió, tuvo que haber muerto. Algunos dicen es que abandonó a María. Eso lo hubiera hecho cuando él supo que María estaba embarazada y no era de él, y no lo hizo porque Dios a través de un ángel le habló para decirle: el hijo que María espera en su virginidad, en su juventud, no tengas temor de recibirlo, porque es engendrar al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que tanto José como María eran justos, así que en ese temor de Dios, José llevó a Jesús y a sus hijos a determinado desarrollo y crecimiento. Ya después de los 12 no se menciona nada. Y aquí hay una idea parecida en esto, o hay una idea que está en el ambiente aquí, y va acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y ahí estuvieron unos cuantos días. En la versión Reina Valera dice que ahí estuvieron no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús hizo esto toda su vida, desde los 8 días de nacimiento, y aunque ahí no lo hizo él, sino fue llevado, pero desde que él pertenece a una familia judía, Jesús año con año subía para estar en la fiesta de la Pascua de los judíos, y Jesús fue a Jerusalén como un buen ciudadano, como un buen judío temeroso de Dios, a celebrar la Pascua, que representaba o recordaba a todo judío la forma en que Dios nos liberó allá en Egipto. Esa es la idea de la Pascua. La fiesta de la Pascua conmemora la forma en que Dios los sacó de Egipto a la tierra prometida. ¿Cómo los sacó Dios? Dice la Escritura: con mano fuerte y poderosa, como el águila que lleva a sus polluelos. Así el Señor los sacó. Así que ahora Jesús también está participando de la fiesta de los judíos, llamada la Pascua, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote. O sea, Jesús sabía tejer un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas, dice la Reina Valera, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. O sea, ahí están los que cambian. Es como cuando usted va a una frontera de su país y va a las fronteras en donde la moneda ya no es su moneda. Al menos, por ejemplo, nosotros podemos ir hablando de Centroamérica hacia México y hacia El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, pero los que son fronterizos, México al occidente, y al oriente Honduras, al norte Belice y El Salvador. El Salvador, el cambio de moneda ya es dólares. De Guatemala hacia México, pesos. Entonces allí hay gente que cambia monedas en las fronteras. Pero aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Si es normal que eso suceda entonces en las fronteras o en ciertos lugares en donde la gente sabe que puede ir a hacer cambio de moneda. En Cuba se llaman los CADECA. En Cuba hay lugares donde el Estado ha autorizado a centros de cambio de moneda, que pueden ser euros, dólares y cualquier otra moneda, al CUC cubano, o al chavito, que también le llaman, o a los pesos cubanos, de la moneda más antigua y usual en el interior del país. Y hay lugares entonces específicos, pero ahora Jesús viene de esta boda. Miren qué ambiente tan lindo que hubo ahí, y ahora entra a la Pascua. Y la Pascua es una fiesta, pero no es una fiesta pagana, no es una fiesta
de relajos, diríamos nosotros coloquialmente, o de borrachos, o de pasatiempos. Es una fiesta sagrada, es una fiesta que conmemora la libertad que Dios le dio a los judíos, para que recuerden que fueron 400 años esclavos en Egipto, y ahora de ahí los sacó para hacerlos libres, salvos, y entregarles la tierra prometida que Dios ofreció a Abraham. Bueno, todo esto es largo de compartir y de recordar, y sé que usted lo puede recordar a la par mía. En el templo él halla entonces a los que venden bueyes. En el templo hay bueyes. Esto para quienes son muy religiosos, digámoslo así, es un sacrilegio. Para las ovejas todavía, porque la oveja, aunque el buey, la oveja y el palomino eran animales permitidos por la misma ley para que fueran ofrecidos en el día de la Pascua. Pero aquí está sucediendo algo, y déjame explicarle esto. Cada familia judía de donde viniese, porque aquí en Jerusalén están concentrados todos los judíos de todas las tribus, hijos de Jacob, descendientes de Israel, y todos vienen para celebrar la Pascua el 14 de Abib de cada año. Y debían traer un buey, también podía ser una vaca, podía ser un cordero, una oveja, un macho cabrillo también, pero debía de ser traído desde sus casas, o podía ser una oveja, o en el caso de las personas que tenían menos recursos, un palomino. Pero resulta que ya aquí en días de Jesús, la gente había perdido de vista aquella orden que Dios había dado desde días de Moisés, para que en la Pascua se trajera lo mejor que tenían en su casa. En su casa, si había un buey o una vaca o una oveja, debía ser tomada la oveja perfecta, la oveja mayor de un año, no menos de un año, sin defecto, la mejor. Podía ser entonces el mejor buey, la mejor vaca, la mejor oveja, el mejor palomino. Pero pensemos de esta manera, empezaron a decir así, empezó a suceder que alguien, siempre hay gente en el mundo, siempre hay gente que ve, en este caso voy a decirlo de esta manera, entre comillas, ve la oportunidad de hacer un negocio redondo. Y entonces, quien se le ocurre la brillante idea es al mismo Herodes. Al mismo Herodes y su familia se les alumbra el foco, solo que yo diría que se les alumbró a medias, de poder tener en el templo los animales limpios, permitidos en el sacrificio, pero que allí los puede, el judío que venga de lo más lejos, en lugar de traerlo, mejor venga con dinero y lo compre, y es más fácil. Así que empiezan a perder los judíos de vista la importancia del sacrificio de un animal perfecto. Y allí, en el templo, empezaron a encontrar bueyes. Pero aquí el buey que se vendía no era el mejor buey, era un buey para venta. Podía incluso tener hasta la oveja garrapatas, y no importaba. Media vez fuera el animal que cualquier judío podía comprar, ahora lo puede comprar, porque se evitó traerlo, cargarlo, y como caminaban distancias largas en caravanas los judíos cuando era la fiesta de la Pascua. Nos lo recuerda el incidente de Jesús habiéndose quedado a los 12 años en el templo en un día de la Pascua.
3 días después que regresó José y María para buscarlo, él contestó: ¿qué no sabían ustedes que en la casa de mi padre debía yo estar? En los negocios de mi padre debo estar. 3 días les llevó darse cuenta que Jesús no iba, o día y medio. Y en día y medio que iban de camino y de regreso, les hizo 3 días. La Biblia dice literalmente, camino de 3 días regresaron, lo encontraron. ¿Dónde estaba? En el templo. Tenía a los doctos de la ley con la boca abierta de saber, de escuchar las preguntas y las respuestas que también Jesús seguro les dio. 12 años de edad. ¿Qué hacen nuestros niños hoy a los 12 años de edad? Juegos de videos, de cualquier juego que pueden instalar, bajan las aplicaciones de su teléfono y ahí juegan de guerras, juegan de todo. ¿Qué jugaba Jesús a los 12 años de edad? Seguro que tuvo una infancia en donde él también pudo haber jugado. Claro, yo pienso que sí. No pensemos que Jesús siempre fue un niñito así fuera de lo común. Él fue una persona común como todos. Pero a los 12 años, él está en los negocios de su padre. Y entre esa edad para acá, cambió el tiempo en el que los judíos ya no trajeron un sacrificio de sus propios rebaños, de su propio ganado, y ahora un Herodes que hace negocio del templo. Y digamos, ¿y por qué Herodes hizo eso si era el rey Herodes? Porque recordemos que el rey Herodes era un hombre sin escrúpulos. Incluso mataba a quien fuera de su familia para que no se sintiera él amenazado en la función de rey. Mató a su mamá. Él podía matar a quien fuera. Los Herodes eran tremendos. Así que si podían matar gente, podían poner cualquier negocio para seguir haciéndose ricos. Recuérdense que una de las construcciones más famosas y de mucho dinero que pudo haber costado en la época de Herodes es Masada, el castillo, digámosle, o la construcción de Masada. Existe en la actualidad, y para quienes han ido y lo han conocido saben que era una construcción de ingeniería tremenda. Si algo tenían los Herodes, la familia de los Herodes o Herodes el Grande, era que era un vicioso, digámoslo así, de las buenas construcciones. Tal vez no es que sea vicioso, pero usé el término, pero él construía, le fascinaba construir edificios, carreteras, y construyó, se han encontrado pozos, diques famosos. Así que él era un negociante, él era un empresario, hasta podemos llamarle que era un empresario, si no es que usted como empresario se moleste al haberlo comparado con Herodes, pero no estoy haciendo ninguna comparación con él como persona. Así que él encontró en el templo a los vendedores de los novillos, dice la Biblia, Dios habló, a las ovejas, a las palomas, y a los que estaban sentados en los bancos allí en la entrada del templo, y ahí le cambiaban a la gente dinero. O sea, la gente trae especies, la gente trae sal, la gente trae cosas de su tierra y obtiene dinero, y con el dinero compra el buey, la oveja o el palomín. Les hicieron fácil. O sea, se volvió el templo un lugar de transacciones, un lugar de trueque. Y Jesús, viendo, empieza a tejer con lazos un azote. Y haciendo entonces este azote, usó el azote. La Biblia dice que volteó las mesas de los cambistas, tiró las cosas. La pregunta es, ¿cuál autoridad tiene Jesús que cuando él hizo esto nadie replicó nada? ¿Por qué? Porque sabían
que Jesús estaba en lo correcto y ellos estaban en lo indebido o incorrecto. Y al verlo, Jesús toma unas cuerdas, toma un látigo, dice la versión Dios habla hoy. Y bueno, hablar de látigo, ya estamos hablando de un azote que no va a acariciar a nadie, sino va a lastimar a quien se le golpee. Y a los vendedores de las palomas les dijo: saquen todo esto de aquí. A los vendedores de palomas les dice: saquen todo esto de aquí. No hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice. Les en cuenta entonces que los discípulos no eran ignorantes de la ley, conocían la ley. Y ellos se recuerdan, los discípulos: me consume el celo por mi casa. Por cierto, en unos instantes, en breves minutos, yo estaré enviándoles a muchos de ustedes nuestro anuncio de reapertura de nuestra reunión después de 8 meses en las instalaciones. De hecho, hoy platicábamos con el administrador del edificio y él me preguntaba en qué momento estaremos reunidos. Y ya han habido algunas personas que nos han preguntado. Vino incluso una persona de otra ciudad, llamémosle así, de otra ciudad, que aunque tal vez no tenga el lugar, el grado de ciudad de donde él viene, es un lugar cercano a nuestra ciudad, y él vino para preguntarme hace unos días: pastor, ¿cuándo empiezas? Yo deseo venir, y aunque no me congrego contigo, la iglesia donde yo voy no está funcionando, y entonces incluso voy a donde me invitan, pero invítame y yo llego. Bueno, usted está invitado. ¿Por qué digo esto? Porque ojalá usted, como los discípulos que recordaron la escritura, nos recordemos de esta porción que dice: el celo por tu casa me consume. ¿A usted le consume el celo por la casa de Dios? ¿O ya está usted cómodo? Yo le digo, yo me siento cómodo acá compartiendo, y sin embargo, el celo de su casa me consume. Tengo una responsabilidad, tengo un llamado, no tengo una costumbre, tengo un llamado, y también tengo un corazón con una actitud de adorar y alabar a mi Señor. Ya no cantamos, quizás todos, mucho. Incluso he oído a cristianos que van en su automóvil escuchando música de los 80, y no está mal que escuchen música de los 80, pero ¿por qué no escuchar música de los cantautores cristianos? No estoy diciendo que escuche ciertos géneros, simplemente busque adorar al Señor. Y eso es lo que haremos este domingo. Y aprovecho para decir esto, porque es interesante que cuando Jesús sale de la boda y se encamina y va a Capernaum y llegan al templo, allí están pasando cosas de mercado. Es lo que dice la escritura: no hagan un mercado. Está pasando cosas de mercado en la casa de Dios. Y entonces sus discípulos se acuerdan de la escritura. Verso 17: me consume el celo por tu casa. Yo aquí quiero hacer una oración, fíjese, y quiero decirle al Señor que nos ayude a volvernos de todo nuestro corazón hacia Dios y pedirle que nos dé celo por su casa. ¿Saben? También les quiero decir algo que va de mi corazón. Me da mucha tristeza que tanta gente que recibe mensajes por televisión, por el Face, o que incluso también reciben el devocional que escribo. Hace 167 días que vengo escribiendo un devocional. Por cierto, el de hoy, el tema es como las hormigas, un pueblo poco esforzado, pero miren, organizado en el tiempo de la calamidad que está por venir. Cuando está por venir la lluvia, la hormiga trabajó a tiempo, y aunque no están organizados, ni tienen jefe, ni tienen quien los dirija,
son esforzados miren, inteligentes las hormiguitas. Y el proverbista, cuando escribe de estas hormigas, las pone dentro de cuatro animalitos más. Y dice, de 4 de estas especies, y pone el conejo, pone la araña, y pone la hormiga, y a quién más pone, alguien más que no recuerdo a quién pone, pero son 4, dice, de estas 4, dice, la más esforzada, la hormiga. Esforcémonos, amados hermanos. Mi oración es que el Señor ministre en nuestros corazones. La langosta, el conejo, la hormiga, la araña. La araña, de la cual dice que está hasta en los palacios de los reyes. Así que cuando usted mire una araña en su casa, considérese un rey. No le tenga miedo a una araña, y cuando la mire en su casa y tejiendo alguna, y si ya tiene alguna telaraña, pues no es más sinónimo que de que usted debería decir, bueno, las arañas están en la casa de los reyes. Si usted no tiene ni una telaraña, ni una araña en su casa, híjole, posiblemente no está dentro de la categoría de reyes, pero la Biblia sí lo dice, que somos reyes y sacerdotes. Así que a ustedes que son reyes y sacerdotes, a ustedes que son discípulos de Jesús, o que deseamos ser discípulos de Jesús, debemos de anhelar que el celo por su casa nos consuma. Así que hice esta pausa y dije, quiero orar. Y sí, voy a hacer esta oración. Y luego continúo con un texto más para finalizar. Deme 2 minutos más. Señor, el celo de tu casa nos consuma. Tu palabra dice, Señor amado, que el pueblo en los días de Jesús habían hecho transacciones, trueques, ya no traían la oveja, el buey, el palomino de sus propias casas, habiéndolo revisado para que no tuviera ningún defecto. Pero ahora hay un mercado allí, en el cual simplemente se puede comprar, y sin revisar lo compraban y lo ofrecían. Y eso, Señor, no te estaba agradando. De hecho, Jesús mismo, tú intervienes con ese azote, levantando las mesas y diciéndoles, ustedes han convertido la casa de mi Padre en un mercado. Y les dijo, y por eso les dijo a los que vendían palominos, quiten todo esto, saquen todo esto de aquí. ¿Cómo se atreven? Dice la nueva versión internacional, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi Padre en un mercado? No hagan un mercado de la casa de mi Padre. Señor, gracias. Ayúdanos a ver tu casa y anhelar tu casa con los hermanos, con celo. Gracias, Señor. Y permítenos iniciar este domingo adorándote, alabándote, testificando, gozándonos en tu presencia, disfrutando de que tú, Señor, te gozas en medio del pueblo que te adora y que te alaba. Y que nosotros podamos decir como el salmista, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura e inquirir en su presencia. Gracias. Lleva a cada familia, Señor, llévalos por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Que aquellos que han dicho en el pasado cuánto anhelamos, Señor, que ahora sus propias palabras tengan peso para que caiga al corazón y puedan, Señor, verse confrontados por sus propios dichos, o porque tú, Espíritu Santo, estás poniendo esa inquietud fuerte en sus corazones. En el nombre de Jesús, gracias. Así que después de que los discípulos se acordaron de esta escritura, verso 18, los judíos le preguntaron, ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Y aquí paro, porque con esta pregunta nos vamos a detener hoy para poder con esta misma pregunta iniciar el próximo martes. Que el Señor les bendiga, un abrazo, esperamos verles en nuestra reunión de este domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones.
Señor.